Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este lunes 13 de abril estamos con esta segunda semana, imagina, del tiempo de Pascua, paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y vamos hacia la casa de esa resurrección del Padre, de Dios, que nos espera también a nosotros en este caminar y al final de este caminar con el gran premio que es nuestra verdadera resurrección. La palabra de Dios desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 23 al 31. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Queridos amigos, esta fue la experiencia ya de los primeros apóstoles, los primeros discípulos del Señor que ahora son enviados, ¿se acuerdan? Después de un discipulado, es decir, después de haber sido alumnos, entre comillas, pero mejor dicho, desde discípulos, y el que hace la imitación de Cristo, los alter Christi ñandejina ko an lleva la ñamosarambita allí kwa cada veña de yara ñande yara un majeta la ñande comunidad veña de sociedad ñanderejero pibe ñandeta jina se yo que fuera. Y ahí viene la palabra apóstol, ¿verdad? El apóstol en griego quiere decir el que ya es enviado. Todos nosotros por nuestro bautismo, queridos amigos, después de haber hecho una catequesis, después de haber hecho un discipulado, un encuentro personal con el Señor, somos llamados también a expandir el reino de Dios. Y por eso, aquí, todo apostolado no viene como un dulce de leche, todo tranquilito, todo así, sin problema. O un manteoñan de la problema. Y aquí nos cuenta, Hechos de los Apóstoles, que ellos habían sido encarcelados. Y desde el versículo 23, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, queridos amigos, por haber anunciado a Jesucristo, ahora entonces ellos hacen una reflexión y dicen: ¿por qué, Señor? Como dice la Escritura, dice: ¿por qué, Señor, se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes contra ti? En vez de que ya esa pea, ya esa cua, peñan de yara, indica tu maíz, la ya pomba eve. Ñañe puñande, ñañe amotina igual. Ubeago dice: ya revela, ñañe muy peñan de yara contra. Algunos me dicen: no, padre, yo jamás dije nada malo contra Dios. De Ereimba Eben de Yururu vive. Pero donde hoy mis saben en conversar en de Cuasimba de Peña de Yara, en tus actitudes nemondan de yapure sobre factura, areya polareya posea. Eso quiere decir, queridos amigos, amotinarse contra el Señor. Amotinarse en la y la seño, sino que amotinarse quiere decir cuando vos le convences a un grupo. Peajena, queridos amigos, los coñan de Abritebe. Estaba en el amiguismo, estaba en la se partido igual, la se pea, la se amoa. Entonces, ya pobre y caterro en sin de su pea y se señala amotinarse. Ñañemo y agua contra los valores y los principios, lastimosamente, del Señor. Y aquí el autor sagrado se pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes, dejando de lado a Dios? A ver, cada uno ya responde tañan de Yara. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.